Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Yo sé que ha pasado ya tiempo, no hemos estado en la iglesia, pero es una bendición que por medio de la tecnología, ¿verdad? Como quiera es una bendición, y más adelante en un futuro nos vamos a ver ahí en la iglesia. Así que el pastor me encargó que estuviéramos dando la escuela dominical, y en esta mañana vamos a iniciar con un tema que creo que es muy acorde a lo que estamos viviendo, y sabemos que Dios está en control de todo esto. Y así que vamos a estar orando por las diferentes familias, ¿verdad? Que no sabemos, ¿verdad? Que estén pasando una situación de algún enfermo, pero vamos a estar orando mucho por cada uno, por la protección del Señor, ¿verdad? Y orar mucho por nuestro pastor, ¿verdad? Y que sabemos que más adelante vamos a estar unidos y juntos como lo hemos estado. Así que vamos a iniciar en esta mañana con la escuela dominical, aquí por primera vez en esto que vamos a grabar, y que Dios nos ayude y que discúlpenme, y vamos a hacer lo mejor posible. Así que vamos a abrir ahí nuestras Biblias, por favor, hermanos, ahí en San Juan capítulo 6, versículo 16 hasta el 21, este pasaje que vamos a leer. Ahí dice la palabra de Dios, ahí en el libro de San Juan 6, 16 al 21, dice así la palabra de Dios. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando al mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. Vamos a orar al Señor, y que Dios nos ayude y que podamos aprender un poquito más de este pasaje que estamos leyendo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres y por tu misericordia, Señor. Ayúdanos a que podamos aprender de tu palabra, Señor, y que tú seas de bendición y de protección a cada uno de los hermanos que nos están mirando. Padre, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, aquí tenemos el pasaje de la palabra de Dios en San Juan 16, 6, 16 al 21. Si vemos un poquito el contexto, nos está hablando un poquito más atrás del versículo 6, en Juan 6, nos habla acerca de la alimentación de los 5,000 personas, y en la palabra de Dios ya ahí dice 5,000 personas, pero en realidad eran un poquito más. Y vemos cómo ese tremendo milagro que se había hecho, y los discípulos estaban contentos por todo lo que se había hecho y cómo Dios había obrado en esa situación. Iban emocionados y con alegría, tal vez ellos platicando, cuando estaban en la barca, ¿verdad? Platicando acerca de la situación, y cómo emocionados, cómo Dios había obrado en gran manera, ¿verdad? Con este tremendo milagro. Pero cuando ellos estaban en la barca, se dice que vino un viento muy fuerte, hermanos. Muy fuerte hacia ellos, y ellos entonces tuvieron temor. Y si vemos en la palabra de Dios, vemos que estos hombres, ellos tenían experiencia en andar en el mar. Así que para que tuvieran miedo es que no era cualquier tempestad que había venido, sino que era una tremenda tempestad, y ellos tuvieron un gran temor. Y vamos a ver un poquito acerca le he puesto como título a este tema: cómo enfrentar las tormentas. Y creo que es un tema muy acorde a lo que estamos viviendo en la actualidad, cómo vienen estas tormentas y esta situación que estamos pasando, hermanos. Y realmente ahí se va a ver realmente de qué estamos agarrados, si estamos agarrados de la mano de Dios. Y vamos a ver un poquito acerca de esto. Hay dos clases de tormentas. Una es la tormenta correctora y una es la tormenta de perfección. La correctora la podemos ver así como Jonás. Él tuvo una tormenta correctora, la cual él no estaba haciendo la voluntad de Dios. Y aquí lo que estamos viendo los apóstoles, que es una tormenta de perfección que a veces nos viene a cada uno de los cristianos. Tarde que temprano, usted y yo nos vamos a ver en una de estas tempestades. Así que vamos a avanzar con la palabra de Dios, con los puntos que tenemos aquí. Si podemos terminar en esta clase, si no, continuamos en la siguiente clase, ahí en la palabra de Dios. Lo primer punto que vamos a ver en Mateo 14, 22, hermanos. Allá van a subir en Mateo 14, 22, dice ahí la palabra de Dios. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera,
entre tanto que él se despedía de la multitud. Aquí vemos en la palabra de Dios que el mismo Jesús mandó a sus discípulos que ellos se fueran en el barco solos, sin él. Entonces aquí lo que podemos ver, el primer punto, lo que podemos ver es que cómo nosotros podemos enfrentar esas tempestades es que uno debe de estar dentro de la voluntad del Señor. Y ellos estaban dentro de la voluntad de Dios porque ellos obedecieron una ordenanza que Cristo mismo les había dicho, que ellos se fueran solos en la barca y cruzaran hacia el otro lado del mar. Y aquí vemos cómo ellos obedecen, son obedientes a la palabra de Dios. Muchas veces van a venir tormentas a nuestras vidas y las cuales nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, y van a venir problemas, dificultades, y muchas veces decimos, Señor, pero te estoy obedeciendo, ¿qué es lo que está pasando? Pero si estamos en la voluntad de Dios, hermanos, esta tormenta que viene es una tormenta, una tempestad, la cual nos va a ayudar a que nosotros podamos crecer en el Señor. Así que no tengamos temor, no tengamos miedo de eso, y vamos a seguir adelante. Siguiente punto que tenemos ahí es cómo nosotros enfrentamos la tormenta. Primeramente, yo debo de estar dentro de la voluntad de Dios. Estoy obedeciendo lo que Dios me está mandando que yo haga, y aún obedeciendo vienen esas tormentas que a veces no podemos comprender, pero debemos seguir adelante haciendo la voluntad del Señor. Los discípulos obedecieron al Señor después de este tremendo milagro que se había hecho de la alimentación de los 5,000 personas, y ellos iban emocionados, obedeciendo al Señor y confiando en Él, de que lo que Él les había dicho, que cruzaran hacia el otro lado del mar, estaban en su protección, y ellos obedecieron al Señor. Ahora, siguiente punto que tenemos aquí, hermanos, es que cuando nosotros nos enfrentamos a esas tormentas, también esas tormentas nos sirven para que nosotros podamos crecer en el Señor. Y es el plan de Dios que nosotros crezcamos en el Señor a través de su palabra, a través de esas tormentas, de esas pruebas que tenemos. Ahí en el Salmo 44, versículo 1, dice la palabra de Dios: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Ahí la palabra de Dios dice que dice, en mi angustia tú me hiciste, dice, ensanchar, me hiciste que crecer, es lo que dice la palabra de Dios. Esas pruebas nos van a ayudar a crecer y a confiar más en el Señor cuando nosotros, primeramente, estamos en la voluntad de Dios, y segundo, nos va a ayudar a que nosotros crezcamos, y lo que podemos entender como crecer es madurar en el Señor. Hay muchas personas que pueden llegar, hermanos, que pueden llegar hasta esa situación, dicen, yo estoy en la voluntad de Dios, hermano, pero viene una prueba, una tempestad, una dificultad, y ya no vuelven a ir a la iglesia. ¿Y qué es lo que pasa? Esas personas no crecen, no maduran en el Señor. Cualquier prueba, cualquier tempestad que viene, no crecen y se salen muchas veces de la iglesia, se salen de algún ministerio lo cual se les ha dado, algún cargo que se les ha dado, y se salen pronto. ¿Por qué? Porque no soportan la tentación, no soportan, la tempestad que viene hacia cada uno de nosotros. Voy a leer un poquito un pensamiento que leí, que estuve mirando ahí en un libro que leí hace tiempo. Dice así: caminé un buen tiempo con el placer, y él hablaba todo el tiempo, y cuando me dejó, no fui ni más sabio y no aprendí absolutamente nada. Dice, pero un día caminé con la aflicción un buen tiempo, y ella nunca me dijo nada, ni una palabra. Y las cosas que aprendí después de eso me ayudaron a madurar. Es tremendo, hermanos, que muchas veces vienen estas tormentas, como esta dificultad que estamos pasando. Sabemos que ahorita pensamos, Señor, yo quisiera estar en la iglesia, quisiera estar con los hermanos, pero esta situación que estamos viviendo nos va a hacer a muchos madurar en el Señor y comprender, ¿verdad?, que estamos en sus manos. Vamos a ver la palabra, vamos a seguir adelante ahí. Vamos a ver el tercer punto que vemos ahí,
Dice ahí el tercer punto que tenemos, primeramente estar dentro de la voluntad de Dios. ¿Cómo enfrentar las tempestades o las pruebas? Estar primero dentro de la voluntad de Dios. Segundo, las tempestades o las dificultades me van a hacer crecer en el Señor. Y por tercer punto tenemos que las tempestades, cuando estamos en medio de esas tempestades, muchas veces pensamos, Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, ¿por qué me has dejado, Señor? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué no estás junto a mí, Señor? ¿Por qué? Pero vamos a ver ahí la palabra del Señor, ahí en Mateo, ahí mismo en Mateo 14, versículo 23, lo que dice la palabra de Dios. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, iba delante de ellos a la otra ribera, en tanto que él se despedía de la multitud. Y en el 23, despidiendo a la multitud, se subió al monte que dice, a orar, dice la palabra de Dios, a orar aparte. Y cuando llegó a la noche estaba ahí solo, él estaba orando, hermanos. Él estaba orando. Ahora, ¿por qué estaba orando él? Él mandó a sus discípulos, a sus apóstoles, hasta el otro lado de la ribera del río, sabiendo que iban a pasar una tempestad, una prueba. Y él estaba orando por ellos. ¿Para qué? Para que ellos pudieran soportar esa tempestad y pudieran aprender y madurar y crecer en el Señor. Constantemente, a veces cuando nos encontramos en pruebas o dificultades, como les digo, hermanos, a veces pensamos que el Señor no está conmigo. Pensamos, el Señor me ha abandonado. Como en esta situación que estamos viviendo, no sé si algún hermano, alguna persona está enferma ahorita, Dios no lo quiere, y esté enferma, esté pasando por esa situación. Tal vez está pensando, yo estoy aquí solo, pero no. El Señor está orando por nosotros y Él está intercediendo por cada uno de nosotros, orando para que nosotros podamos pasar esta situación tan difícil que estamos llevando y poder nosotros madurar en el Señor. Entonces ya vimos 3 puntos. El primer punto es que cómo yo puedo vencer esa tempestad o cómo luchar contra esa tempestad. Primero, estoy dentro de la voluntad de Dios. Segundo, las tempestades me van a hacer crecer en el Señor. Tercero, yo sé que no estoy solo. El Señor está orando conmigo en medio de esa situación. Así que tú, hermano, que estás así, no te pongas triste, no estés pensando, no estés diciéndolo, Señor, ¿por qué me ocurre esto? Señor, ¿por qué me está pasando esto? Si tú estás dentro de la voluntad de Dios, estás creciendo en el Señor, Dios está orando por cada uno de nosotros. Dios está orando por cada uno de nosotros. Y vamos a ver ahí la palabra de Dios otra vez ahí, que tenemos ahí, que no solamente que Él ora por nosotros, sino que también, hermanos, cuando nosotros obedecemos al Señor, ahí en el Juan, hermanos, discúlpense, la batería un poquito se descargó, así que disculpen eso, por la tecnología a veces, ¿verdad? A veces no funciona igual, ¿verdad? Así que, pero prosigamos ahí, estamos en el cuarto punto, en el Juan 6:21, dice, y entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. O sea, ya vimos en la palabra, ya vimos que cómo enfrentar las tormentas, en primer lugar, es que debo de estar dentro de la voluntad de Dios. Segundo, que esas tormentas, esas dificultades me van a ayudar a crecer, o sea, a madurar en el Señor. Y tercero que vemos es que el Señor siempre está orando por nosotros, no nos encontramos solos, Él siempre está orando por nosotros. Llegamos hasta el cuarto punto, el cual vamos a estar gozosos en su presencia, gozosos con Él. ¿Por qué? Porque sabemos que Él está ahí con nosotros. Vemos ahí también en Marcos 6:21, dice ahí la palabra de Dios, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Versículo 52, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Si vemos aquí, hermanos, después de que ellos se encontraban en la tormenta,
Ellos se habían olvidado del tremendo milagro el cual Dios había hecho, el cual había multiplicado esos panes y había alimentado a más de 5,000 personas. Tan fácil muchas veces se nos olvida lo que Dios ha hecho. O mucha gente a veces solamente se alimenta solamente de los milagros que el Señor ha hecho y no se recuerda, ¿va?, cómo el Señor está obrando en sus vidas. Y a veces decimos, Señor, estoy en una tormenta o una dificultad, ¿y por qué estás tardando? Tal vez a ellos se les hizo una eternidad, se les hizo mucho tiempo, el cual ellos estaban ahí en zozobra, ahí tal vez están en temor ahí, tal vez pensando, vamos a morir aquí ahogados y el Señor no está aquí con nosotros. ¿Por qué no vienes rápido, Señor? ¿Por qué no vienes a socorrernos, a ayudarnos? Y a veces no podemos a veces entender los misterios del Señor, o a veces no podemos entender, porque dice su palabra que sus pensamientos no son vuestros pensamientos. Así que a veces no podemos entender el por qué el Señor muchas veces tarda a veces para obrar. A veces tenemos testimonios de personas que llevan años orando por sus cónyuges, por sus esposos, sus familiares, sus hermanos, sus hijos, y no vienen al Señor. No, ellos no se entregan su vida al Señor, pero de repente viene alguien, un visitante, un predicador o alguien nuevo y les predica la palabra de Dios, y les enseña el plan de salvación y son salvos. Y dicen, oye, pero ¿por qué pasó tanto tiempo? Porque Dios sabe y es soberano y Él sabe cuándo y cómo hacerlo. Dice ahí la palabra de Dios, ¿verdad? Que dice ahí en Eclesiastés 3:1, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del sol tiene su hora. O sea que nosotros debemos estar pensando, Señor, el tiempo tuyo es el tiempo correcto. Y cuando ellos se encontraban en esa tremenda tempestad, en esa tremenda prueba, tal vez se les hizo mucho el tiempo, el cual el Señor había tardado. Pero el Señor sabía el tiempo exacto que ellos necesitaban. ¿Para qué? Para que ellos pudieran madurar después de esa tremenda tormenta que se les había venido. Dice en Habacuc 2:3, dice, aunque la visión tarde aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aún tardaré, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Así que Dios no tardará, hermanos. Esta tremenda prueba que estamos pasando, confía en el Señor, no tardará. Vamos a salir triunfantes. Dios nos va a llevar a flote después de esta tempestad, de esta prueba, de esta situación que estamos pasando. Él está en control. Así que debemos de esperar, así como Lázaro todo el tiempo que duró muerto, ahí le dirán, Señor, si tú hubieras estado, él no hubiera muerto. Pero Dios sabía por qué. ¿Por qué? Porque él lo iba a resucitar. Y fue un tremendo testimonio ver mejor a alguien que resucitó a alguien que haya sanado. Entonces, el tremendo milagro fue mejor saber que Lázaro resucitó. Pero pasó ese tiempo. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito. Y Dios tiene un propósito a veces cuando el tiempo pasa, cuando pensamos que, Señor, tú no estás obrando, el tiempo está pasando, Señor. Pero Dios está ahí. Dios está esperando que nosotros tengamos paciencia. El siguiente punto que vamos a ver es el punto número 5. Cómo nosotros podemos enfrentar esas tremendas pruebas, esas tremendas tempestades. Ahí mismo en Juan capítulo 20, Juan 6:20, mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Cuando Cristo usa la palabra yo soy, Él está diciendo claramente, cuando le dijo Moisés al Señor, cuando Él iba a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, le dijo, Señor, si ellos me preguntan quién eres, ¿qué les digo? Y el Señor le dijo, diles, yo soy el que soy. Y aquí Cristo estaba utilizando esta palabra, yo soy. Él estaba diciendo claramente que Él era Dios en carne. Él estaba ahí, Dios estaba con ellos. Así que el siguiente punto que vemos es que Dios nos protege por medio de su poder. Él está ahí con nosotros, Él es Dios y Él está ahí
con nosotros siempre. Y vemos ahí también algo que les quiero dar a notar ya casi para terminar, que cuando estaban ellos ahí en esa barca y que se estaba hundiendo y que después Cristo vino y que vieron que Cristo era, hubo uno de ellos, uno de los apóstoles que bajó de la barca, que fue Pedro, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue el único hombre que caminó sobre las aguas. Y aquí estamos viendo cómo el exceso de agua, la tremenda tormenta que se había venido, cuando Dios viene, cuando Cristo viene, cuando Él nos saca de esa tempestad, nos hace subir arriba de todos esos problemas. Después el apóstol Pedro caminó arriba de la mar. Después que esa mar estaba embravecida, después que esa mar estaba impetuosa ahí para ahogarlos, tal vez para hundir la barca, después Él mismo caminó sobre las aguas. Dios nos va a hacer que nosotros caminemos sobre arriba de esos problemas, sobre arriba de esas dificultades, sobre arriba de esas tempestades, pero solamente nosotros debemos ¿de qué? De confiar totalmente en Él. Así que, hermano, yo te digo y te hago esta pregunta. Tal vez te estés pasando por esa tempestad. Tal vez ahorita no estés en esa tempestad, pero vamos a entrar en esa tempestad, tarde que temprano. Si estamos viendo a nivel global cómo está pasando toda esta situación, hay una tremenda tempestad a nivel mundial. Pero aquí los cristianos son los que vamos a salir adelante sabiendo que el Señor está orando por cada uno de nosotros. Y Él nos va a hacer que nosotros salgamos adelante. Vamos a madurar después de esta situación. Ya no va a ser igual. Vamos a madurar y pensar, Señor, gracias que pasamos por esta situación. Gracias que tú me hiciste madurar. Gracias, Señor, porque todo esto que pasó fue para algo, para ayudarme en mi vida espiritual. Ayudarnos como individuos, como familia y como iglesia y como líderes. Vamos a seguir adelante y sabiendo que Dios tiene el control sobre todo esto. Y esta tempestad que estamos pasando, hermanos, Dios está en control. Y vamos a orar mucho por los gobernantes, cada presidente de cada país, para que Dios le ilumine y le dé sabiduría de lo que debe de hacer. Me dio mucho gusto ver a uno, no recuerdo, un presidente que él nombró al Señor. Él dijo, Señor, estamos en tus manos. Y me da gusto que reconozcamos que el Señor está en control de todo esto. Y volvamos nuestros rostros hacia Él y pedirle, Señor, estoy pasando por esta tempestad. Ayúdame, Señor. Esta tempestad me va a ayudar ¿qué? A madurar. Después que hayamos pasado con gozo, vamos a decirle, Señor, gracias que estuviste conmigo. Gracias que oraste conmigo. Gracias, Señor, que yo no estaba solo. Yo sé que pasó mucho tiempo, Señor. Yo sé que yo estaba ahí desesperado diciendo, Señor, pero ¿por qué tanto tiempo? Dios dice, espera, espera. Yo sé cuándo hacerlo. Yo sé el momento. Yo sé la hora. Yo sé cuando yo voy a estar ahí contigo. Así que vamos a seguir adelante y decirle al Señor que nos ayude. Así que vamos a orar y pedirle a Dios que oren todo esto y orar, como les digo, oren por cada uno de sus pastores, oren por cada líder de su congregación para que sigamos adelante. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres. Gracias por tu misericordia, Señor. Señor, estamos pasando por esta tremenda tempestad, Padre. Pero sabemos que tú no nos dejas solos, Padre. Nos dices tú, Señor, ahí en tu palabra, ahí en el Salmo 23, un salmo bien conocido. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y dice uno de esos versículos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así que, Señor, sabemos que tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a pasar esta dificultad. Sabemos, Señor, que es difícil, Señor, pero tú estás con nosotros. Si tú no estás con nosotros, Señor, en vano sería, Señor, todo esto que hacemos, Señor. Pero gracias por tu bondad y tu fortaleza. Tú eres un Dios de poder, Padre. Ayúdanos a seguir adelante, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.